soy. Siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Libertad y salvación. Amamos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Los cielos se parten y humanos en el desierto los vestidos. Viva sopa hoy, Osana es Rey de salvación. Osana
Buenas noches, mi nombre es Micaela Loredo. Y el mío es Jonathan Loredo. Agradecemos que te puedas conectar a la reunión de media semana. También queremos pedirles a ustedes, hermanos, que puedan compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a más personas en Bolivia y el mundo. Si tienes alguna consulta médica, tenemos a tu disposición 2 doctores, el doctor Wilson y la doctora Roxana. Los números de celular van a aparecer en la pantalla. También queremos informarles que los domingos contamos con reuniones presenciales, las cuales se realizan en 2 turnos. El primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 10 de la mañana. Los días jueves tenemos ayuno y oración a partir de las 2 de la tarde vía Zoom. Y los días viernes, reunión con nuestros pastores, a partir de las 8:30 de la noche también por vía Zoom. Y si ustedes necesitan el link para poder ingresar a estas actividades, solo deben comunicarse al número 767-43402 a través de llamada telefónica o por mensajes en WhatsApp. Esta semana está de servicio la red de matrimonios. Agradecemos el servicio que brindan a la iglesia. Además de informarles que esta misma tiene células los días martes y jueves a partir de las 7 de la noche y los días jueves también oración de madrugada a las 5 de la mañana. Todo esto por la plataforma de Zoom. Y si ustedes no tienen ninguna célula y quieren formar parte de esta hermosa red, por favor comunicarse con los números que aparecerán en pantalla. Bueno, queridos hermanos, ha llegado el tiempo de la palabra, así que prepara tu Biblia y tu corazón. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga muchísimo. Es otro gran placer y un honor el poder también compartir con ustedes esta noche. Pero antes de comenzar esta reunión que tenemos el día de hoy, miércoles, pues vamos a comenzar entregándole al Señor. Ahí donde estás, yo te pido que puedas orar y puedas cerrar tus ojitos y puedas decirle al Señor: Señor amado, en el nombre de Jesús te entregamos esta noche, Señor. Gracias por el tiempo que nos das, Señor. Gracias por haberme ayudado a conectar ahora sí en estas redes sociales, Señor, de las cuales yo puedo agarrar, Padre, y puedo escuchar de ti y de lo que tú tienes para enseñarnos. Bendito Dios, hoy día te entregamos este tiempo, Señor. Haz tu obra, Padre. Y ahí donde estás, tú dile: quiero que prepares mi corazón, quiero que prepares mi mente para saber, para entender, para, Señor, poner en mi corazón lo que tú tienes preparado para mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo hoy día, Señor, desecho todo cansancio, toda atadura, Señor, que ha estado en mi vida. ¿Para qué? Para que pueda escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirme ahora y pueda ayudarme, Señor, a practicarlo en mi vida, Padre. A poder ver, Señor, qué es lo que tú tienes y qué es lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Todos decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bueno, yo hoy día, esta noche, quiero pues conversarles un poco y hablarles un poco sobre lo que Jesús le dijo a Pedro, y está escrito en Juan, ¿no? Es bien interesante cómo hace la palabra las cosas, cómo el Señor hace las cosas y cómo el Señor las escribe, ¿no? A través del Espíritu Santo y los discípulos. Y es algo que esta noche vamos a aprender y que me ha gustado mucho el poder comprender esta parte de la palabra que la vamos a leer. Preparen sus Biblias ahí donde estás. Yo quiero que hablas de Juan capítulo 21. Vamos a ver desde el verso 15 hasta el 19. El título de esto es Apacienta mis ovejas. Como el Señor Jesús le dice a Simón Pedro, ¿no? Le hace 3 preguntas a Simón Pedro. Ahora, viendo un poco el contexto de todo esto, pues esto ocurre cuando ya Jesús padeció en la cruz, cuando ya Pedro inclusive le negó 3 veces al Señor, y de repente pues él fue crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Pero al tercer día él resucita, y una vez que resucita pues aparece ahí a los discípulos después de un tiempo y está con ellos. Y en ese tiempo es donde ocurre esta parte que Juan nos escribe, ¿no? Precisamente para poder hacernos entender un poco más sobre cómo nosotros
deberíamos de actuar en nuestra vida, porque de esa manera también enseñó a sus discípulos después de resucitar, ¿no? Y esta parte es muy bonita porque le dice en Juan 21, 15, 19, si todos saben, dice: cuando hubieron comido, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿no? Simón era hijo de Jonás, ¿no? Le preguntó: ¿me amas más que a estos? Le pregunta. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, escuchen bien: apacienta mis corderos, le dice. Apacienta mis corderos. Ahí donde está, si puedes repetir, dile: apacienta mis corderos. Después le dice en el versículo 16, le vuelve a preguntar, dice, no, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice Jesús. Y Pedro le responde, ¿no? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. El uno era: apacienta mis corderos. Ahora le dice: pastorea mis ovejas, le dice. Y posteriormente, pues, después de esto, en el versículo 17, ¿no? Le dijo la tercera vez el Señor Jesús. Nuevamente le pregunta a Simón Pedro por tercera vez, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice. Y Pedro se entristeció en su corazón, se entristeció hasta lo más profundo, ¿no? De que le dijese la tercera vez lo mismo, la tercera vez que le pregunta: ¿me amas? Dice que se entristeció. Es como cuando alguien te pregunta realmente lo mismo y tú te entristecerías también por el hecho de que 3 veces. Es como si alguien estuviese dudando o alguien estuviese queriendo confirmar algo en tu vida. Que duda y la tercera vez pues ya no duda, ¿no? O quiere escuchar por tercera vez qué es lo que tú tienes que decirle a la pregunta que te hacen. Y a veces ocurre eso en la vida, ¿no? Y entonces la tercera vez le dice: ¿me amas? Le dice. Y les respondió: Señor, tú sabes, todo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En primer lugar le dice: apacienta mis corderos. Le dice: pastorea mis ovejas. Ahora le dice: apacienta a mis ovejas, le dice. De cierto, dice en el 18, en el versículo Juan 21, 18, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás, dice, tus manos y te ceñirá otro, ¿no? Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, en el 19 dice, esto dijo, dando a entender, ¿no? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y es algo que quiero que comprendamos esta noche. Algo que quiero que comprendamos sobre este versículo es que al preguntarle esto las 3 veces Jesús a Pedro, ¿no? Ahí refleja un amor de amigo, ¿no? Un amor filios. Refleja un amor de amigo hacia Pedro, Jesús, ¿no? Y en el primer lugar dice: apacentar o pastorear mis ovejas. Es como confirmar que Pedro tenía pues ser pescador de hombres. Ahí donde estás tú. Tenemos un mandato que está en Mateo, ¿no? Y nuestra misma visión de la iglesia está el hecho de poder ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y eso es lo que buscaba Jesús en Pedro, ¿no? De que todos podamos, de que él también sea el ejemplo de poder apacentar las ovejas, de poder pastorear las ovejas. A veces no es necesario tener un título para pastorear. No es que tú estés buscando el pastorado y estés listo para hacer, y cuando yo sea pastor y tenga el título de pastor, recién voy a comenzar a predicar el evangelio. No, aquí nos enseña el Señor, ¿no? Que tenemos autoridades, tenemos que respetar nuestras autoridades. Dios pone autoridades,
¿no? Pero también es el hecho de que nos pone a nosotros en nuestro corazón el podernos dirigir hacia otros. Seguramente Pedro probablemente al escuchar estas 3 preguntas se ponía a pensar, ¿no? En la última parte, cuando se entristeció, se ponía a pensar en que él también lo había negado 3 veces. Tal vez por esa razón se dice, ¿no? De algunos estudiosos dicen que tal vez de esa forma también Jesús le preguntó 3 veces, ¿no? Pero al hacer la tercera repetición, la tercera pregunta, ¿me amas, Pedro, hijo de Jonás? ¿Me amas, Pedro, hijo de Jonás? ¿Me amas? Y por tercera vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús ya estaba seguro de cómo confiarle a Pedro la grey, de cómo confiarle a Pedro las vidas que iban a venir. Sabía que Pedro iba a soportar, sabía que Pedro iba a pasar penurias, sabía que Pedro iba a pasar pruebas, así como nosotros pasamos también pruebas y penurias en nuestra vida actual. No será tal vez como en otras partes del mundo que son cristianos perseguidos, pero sí, tal vez en este tiempo estamos nosotros viendo cómo nosotros podemos agarrar, y a pesar de las pruebas que tenemos en nuestro tiempo, podemos agarrar y seguir predicando el Evangelio, ser un ejemplo para el predicador del Evangelio. Todos tenemos ese don, todos tenemos esa potestad, ¿no? Tal vez algunos en menor o más proporción, pero todos tenemos esa boca, esos labios, ese corazón que tenemos acá para poder agarrar y poder decirles a otros del amor de Dios que vive en nosotros, y que de ese amor queremos que otros también sepan. Ese amor que Dios te ha dado, o al hacerte libre te ha dado ese amor precisamente para que lo des a otros. No es para que tú te lo agarres, te lo cuides y no lo dejes salir, sino deja salir ese amor, deja que ese amor vaya y se refleje en el amor de otros, que otros también sepan y que conozcan, ¿no?, lo que es el amor de Dios. Que a otros también el Señor les pregunte, ¿me amas? A pesar de las pruebas que estás pasando, ¿me amas? A pesar de las aflicciones que estás pasando, ¿me amas? A pesar de todo lo que te está ocurriendo, ¿me amas? Y tú puedas decirle, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, tú sabes todo. Sabes que te amo. Y Él te diga, pastorea mis corderos. Te diga, apacienta mis ovejas. Y te diga después, pastorea mis ovejas. ¿Sabían que hay una diferencia entre oveja y cordero? Generalmente, pues las ovejas tienen hijos, ¿no? Y los hijos, pues son los corderitos, ¿no? Son algo pequeño, ¿no? Y las ovejas son ya algo más grandes, ¿no? Ahora, el hecho de apacentar, o el hecho de considerar lo que Dios dice en sus respuestas, ¿no?, cuando le dice apacentar o pastorear, ¿no? El hecho de pastorear está en el hecho de atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar a una oveja. Y el hecho de apacentar es alimentar, nutrir a un cordero. Es por esa razón que el Señor Jesús le responde de esa forma a Pedro, para que él pueda, en primer lugar, alimentar y nutrir a los corderos. Y es lo que nosotros hacemos cuando alguien se convierte, tal vez por primera vez. La iglesia o los que están responsables de las células, que tenemos células, grupos de personas que se reúnen en casas. Bueno, en este tiempo no lo están haciendo en casas, tal vez lo estás haciendo en forma virtual, ¿no? Pero en esa forma virtual uno está alimentando, está nutriendo a los corderos, a los recién nacidos, los está alimentando y nutriendo con palabra, enseñándoles, amándoles. Y posteriormente a eso, cuando ya estas personas, estos corderitos, ya han crecido, ya han recibido a Cristo, ya han crecido un poco, ¿no? Ya se los puede ver un poco más
que ya no necesitan leche, sino ya necesitan comida sólida, pues empiezas a pastorearlos. Y empiezas a atenderlos, a mantenerlos, a cuidarlos, a gobernarlos, a decir, no hagas esto, haz de esta forma, pídele consejo al Señor, no actúes como tú quieres, ¿no? Y cosas así como para poder mandar y guardar su vida, para que esta oveja, ¿no? Como dice la respuesta de Jesús a Pedro, a esta oveja tú la puedas cuidar y la puedas proteger, la puedas gobernar, ¿no? El hecho de que en este pasaje también se refleja en la última parte, el cómo Pedro iba a morir, ¿no? Le da a entender cómo Pedro iba a morir. ¿Sabían que Pedro no murió crucificado como Jesús murió, sino murió crucificado, pero al revés? ¿No? Él decía, no soy digno de morir como mi Cristo, ¿no? A mí póngame al revés. Y de esa forma murió Pedro. Pero esa forma de morir de Pedro era para glorificar el nombre de Dios, no era para ser, evidentemente es un mártir de la fe, ¿no? Pero él fue muerto al revés precisamente para glorificar el nombre de Dios. En todo momento él estaba, ¿no?, con glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Si en este tiempo tal vez no somos perseguidos, no somos vituperados, tal vez por el mismísimo gobierno u otros gobiernos u otras formas de pensar muy fuertes que existen en otros países, ¿no? Nosotros tenemos en este tiempo la libertad de poder predicar, de poder glorificar con nuestra forma, con nuestro testimonio, de poder cuidar a esas ovejas, poder cuidar, mantenerlas, gobernarlas, guardarlas, atenderlas, ¿no? Al principio alimentarlas y nutrirlas, pero ¿para qué? Todo es para glorificar el nombre de Dios. Las vidas que tal vez están a tu cargo, ¿no? Si es que eres líder de una célula, si es que eres líder de una red, tal vez, ¿no? Esas ovejas no son tuyas, esas ovejas son de Él. Y todo lo que tú hagas es para que puedas glorificar el nombre de Dios. Y ese es, creo, el ejemplo más claro que todos deben tener cuando hay gente que se convierte por primera vez. Dicen, no, es el primer amor en el cual quisieran hacer de todo un poco. Quisieran barrer la iglesia, quisieran limpiar todo. ¿Qué me meto? ¿Qué hago? ¿No? Pero a veces pasa el tiempo, como que maduran un poco más y estos corderos pues ya no quieren ser corderos, quieren ser ovejas. Quieren que alguien les guíe. Y nosotros tenemos que estar para eso, para que nosotros podamos guiarlos. ¿Pero para qué? Para que ellos aprendan a ser guiados por la presencia del Señor, por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Jesús que viva en sus corazones y que puedan ser dirigidos a través del Espíritu Santo, a través de las enseñanzas que hayan aprendido de ti, ¿no? Como líder o como oveja ya madura. Pero todo es para glorificar el nombre de Dios. Como te decía, no te pertenecen. Esas vidas no son tuyas. Tal vez te las han puesto de responsable, tal vez tú has ido a predicar allá afuera y has estado ahí en los minibuses, en los autos, tal vez con los amigos del trabajo predicando. Algunos te escuchan, algunos no te escuchan, algunos se hacen la burla de ti, otros no, otros sí aprenden, otros están como que sí, como que no, como que quieren y no quieren, pero tú estás haciendo el trabajo y la obra del Señor. Estás haciendo el trabajo y la obra de poder predicar el Evangelio. Pero aún a pesar de toda esa prédica del Evangelio, tú estás agarrando y esas ovejas, estás glorificando el nombre de Dios en esas ovejas, en esas vidas que tienes a tu cargo. Para empezar, de repente tú no eres cristiano. De repente no has recibido a Cristo en tu corazón. Pero quiero decirte que si eres padre de familia, si eres madre de la casa,
¿no? Tienes tus hijos, tienes como una iglesia ahí pequeña, en la cual como papá tú tienes que agarrar y enseñar a tus hijos. Pero no se enseña como en el mundo quieren enseñar a base de látigo, de castigos y demás, sino se enseña con el amor de la palabra, se enseña con el ejemplo. Y a lo mismo que las mamás también son un ejemplo que tienen que poner en su casa como ejemplo para los hijos, para que ellos puedan aprender, puedan saber, puedan ser nutridos, alimentados, como dicen. El hecho de apacentar y el hecho de pastorear tu misma casa, a tus mismos hijos. El otro día conversaba con mi esposa, ¿no? y hablábamos y en oración, después de una oración que tuvimos en la madrugada, y de repente le decía, no, los varones generalmente siempre estamos en el trabajo, generalmente, ¿no? A veces no es lo que ocurre en este tiempo, pero generalmente los varones siempre estamos fuera, no estamos muy metidos en la casa, pero sí agarramos y pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Pero las mujeres son las que más están en la casa, son las que más ven a los hijos, más están metidas ahí, viendo algunos detalles, ¿no? Como también algunos varones, pero quiero ponerte una generalidad. Y hablamos con mi esposa, a veces la responsabilidad más grande, inclusive de la educación, ¿no? Con la dirección de los esposos, está en las mamás, está en las esposas, las cuales están ahí agarrando y educando todos los días a los hijos, ¿no? Enseñándoles con el ejemplo de oración, con el ejemplo de levantarse temprano, de levantar temprano a los hijos. Tú también como papá, si no sales temprano, pues un día que te levantes temprano, no sé, tal vez una vez a la semana, si no tienes el tiempo suficiente, y puedas agarrar y levantar a tus hijos y pues orar juntos, ¿no? Decirle gracias, Señor, por un día más que nos regalas, un día más en el cual puedo glorificar tu nombre, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pues si no tienes esposa, yo me ponía a pensar también, algunos no tienen papá, no tienen mamá. Pero a pesar de todo ello, cuando conoces a Dios, ya tienes un papá, ya tienes a quien dirigirte todos los días y a quien pedirle guianza todos los días. Y eres también, cuando entra el Señor a tu corazón y has recibido cierto alimento que te ayuda, y el alimento está en la palabra, no hay otro lugar donde puedas alimentarte. Por eso a veces te pedimos, ven a la iglesia, asiste, o escucha la palabra, siéntate atento, o toma un cuaderno y anótate las prédicas para que en la semana tú puedas leerlas y puedas ponerlas en práctica en lo que tú haces cotidianamente, en tu día, en tu trabajo, en tu casa, en las labores que realizas. Por eso les pedimos, porque para eso es precisamente el poder alimentarnos, el poder recibir palabra. Igual que esta noche, y lo que he puesto en mi corazón, te lo estoy hablando precisamente porque podamos aprender algo. Podamos aprender a ser tal vez más sabios cada día con nuestra casa, con nuestra familia, y en la forma en la cual nosotros tenemos que actuar, y en los mandatos que el Señor nos da. A veces somos esclavos, como siervos del Señor somos esclavos. En Primera de Pedro, por ejemplo, dice en el capítulo 2, ¿no? Desde el versículo 18 al 21, dice: a los esclavos les mando que obedezcan, y a sus amos que les respeten, ¿no? Pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Esto es de la Biblia del lenguaje actual. Sí, nos manda también, a través de ello nosotros podemos sufrir como siervos del Señor. Tú si estás ahí y eres cristiano, pues estás también con cierto sufrimiento en los caminos de Dios. Hay pruebas que tenemos que sufrir, que tenemos que ver. Pero dice, a pesar de todo lo que suframos, nosotros somos como esclavos. ¿De quién? No de los capataces, no de los amos, no, sino somos esclavos del Señor, somos esclavos de Cristo. Y a Él nos debemos, con Él tenemos que estar, y a Él tenemos que dirigirnos para poder conversar y hablar, para poder tomar decisiones, para poder hacer lo que la palabra dice. A veces los siervos sufren, ¿no? Los siervos sufren, ¿no? Y pues reciben
sus cargas, ¿no? Reciben sus castigos, ¿no? Como se veía hace muchos años atrás, por ejemplo, cuando venían los habitantes de África y eran vendidos y explotados y trabajaban pues como esclavos, ¿no? Como siervos. Y esa forma, yo quiero ponerte esta noche en tu corazón, que esa es la forma en la cual nosotros tenemos que ser. A pesar de todo lo que vayamos a pasar, así como Pedro, por ejemplo, murió en la cruz también, pero al revés, porque no quiso morir como su Dios. Había muerto en la cruz así, de forma parada, él murió al revés, pidió que fuese al revés. Y a pesar de todo lo que le había pasado a Pedro, todas las pruebas que había pasado Pedro, aún a un principio era negando a Jesús 3 veces, pero a través de estas preguntas él se da cuenta de cómo él tenía que ser y cómo él debería de ser. Pero a pesar de todo, él le dice, sígueme, ven. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:18 también dice, ¿no? En esta parte dice, criados, estad sujetos, ¿no? Este mismo versículo, pero es en versión Valera 60, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo te puede enseñar eso? A pesar de que hayan cosas que sucedan en nuestra vida, a pesar de eso tú tienes que estar pues siempre amando y respetando a las autoridades que tengas. Y así Pedro lo hizo. Pedro agarró, predicó, evangelizó, sanó enfermos, estaba lleno del Espíritu Santo, pasó pruebas difíciles, ¿no? Pasó pruebas difíciles hasta llegar a ser crucificado. Pero en todo eso, él estaba dispuesto a servirle a él, a ser un esclavo de su Dios, a ser un esclavo de su Jesús. Y de la misma forma nosotros, cuando aceptas a Cristo aquí, aceptas que Él te gobierne, que Él gobierne tu vida, y tú tienes que estar dispuesto a ser gobernado por el Señor. A ser gobernado para que el Señor pueda pues dirigir tu vida, pueda seguir alimentándote, pueda seguir manejándote, como leíamos hace un momento. Todos los siervos somos llamados a hacer el bien y, si es necesario, sufrir por hacerlo. Uno es un esclavo, miembro de una iglesia, por ejemplo, que solo sirve y a pesar de sufrir pruebas, ¿no? Seguimos siendo esclavos del Señor. Seguimos en el camino del Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que te esté ocurriendo, tienes que seguir en el camino. No puedes desmayar, es difícil. A veces uno quisiera, ¿no? En ciertos momentos creo que ha ocurrido, generalmente en los jóvenes, a veces algunos jóvenes quieren desmayar por ver lo que ocurre en el mundo, por experimentar, qué sé yo, ¿no? O a veces personas mayores que ya están tiempo conociendo a Dios, generalmente quieren agarrar y tirar la toalla y decir, no, ya no más, ya no aguanto más. Tantos problemas que siempre he hecho para recibir todo esto. Pero yo quiero que te pongas a pensar en estas preguntas que Jesús le hace a Pedro. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? ¿Me amas? Y tú le respondas como Pedro le responde, tú sabes todo, Señor, sabes que te amo. Te amo, Señor. ¿Y Él qué te dice? Te dice, apacienta sus corderos. Él te dice, pastorea sus ovejas. Y Él te dice, apacienta sus ovejas. Haz la obra. Comienza a hacerla en tu casa. Comienza a hacerla con tu hogar, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres, tíos, si tienes ahí, reúnete con ellos. Empieza a obrar en el camino del Señor. Esa es tu primera casa, tu primera iglesia. Amén. A veces sin embargo, es a veces difícil, ¿no? Es sufrir las cosas que tenemos sin quejarnos. A veces es como si no tuviésemos el derecho de quejarnos. Pero ¿sabes dónde puedes ir? Es agarrar e ir hacia las manos de Dios. Agarrarte de su mano.
y caminar con Él y decirle, Señor, aquí estoy. Algo que aprendí en este mucho tiempo es que a veces nosotros oramos hacia arriba, no decimos, Señor, 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 cuando realmente el Señor a veces está a nuestro lado. Así como ven esta sombra que está aquí al lado. Quise poner generalmente así la iluminación para que vean esta sombra. Precisamente es porque es como si Jesús estuviese ahí todo el tiempo. Donde tú vas a este lado, está ahí. Te recorres a este lado, está ahí. Hacia adelante, está ahí. Hacia atrás, Él está ahí. Y una cosa que aprendí este tiempo, precisamente en un retiro, un campamento que fui, es precisamente que Jesús no es para mirarlo arriba, lejos, como si estuviese muy lejos, sino es hablar y conversar con Él tal como está a tu lado, así presente, cara a cara, como tu mejor amigo, como tu mejor confidente, al cual tú podrías ir y decirle qué es lo que tienes, qué es lo que te está pasando, qué es lo que ocurre en este tiempo en tu vida, y decirle y quejarte. Si quieres quejarte, quéjate. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero Él está ahí a tu lado y te está preguntando, así como le pregunta a Pedro, ¿me amas? A pesar de todo lo que estás pasando, ¿me amas? A pesar de las pruebas que te están ocurriendo, ¿me amas? Así te está preguntando. Este tiempo es para que puedas tú un poco reflexionar, podamos, porque también me incluyo, el hecho de poder reflexionar un poco en cómo es cuán difícil tenemos que pasar estas pruebas. Creo que este tiempo también es para que tomemos en cuenta que Jesús, al ser Dios, fue hecho hombre. Y al ser hecho hombre, pues padeció lo mismo que nosotros padecemos. Y ni siquiera lo mismo, peor. Fue una de las peores muertes que tuvo. Pero Él, ¿acaso tenía problemas como nosotros? ¿Acaso pecó? Él era santo. Él era Dios. Verdaderamente el Hijo de Dios. Y no había mancha en Él. Pero a pesar de todo, Él se entregó a la cruz. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por preguntarte un momento con toda su autoridad, a pesar de que todo lo que Él ha sufrido y lo que Él ha padecido, ¿no? Para ser llamado solamente a servir a su Padre. De la misma forma nosotros a veces por hacernos un pinchazo en el dedo estamos sufriendo. Pero Él ha sufrido mucho más. Pero solamente ¿por qué? Porque nos ama. Porque te ama a ti. Ahí tú que me estás viendo. Te ama a ti, me ama a mí. Por eso murió. Por eso sufrió. Por eso decidió sufrir. Jesús también padeció y fue llamado a servir. Cuán difícil habrá sido para un humano, para un ser humano como Jesús poder sufrir de esa forma. Ha debido ser doloroso. Yo le decía en un momento, no pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le decía. De la misma forma, que no se haga tu voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor en tu vida. Acepta eso como algo especial, algo que tú tienes que comenzar a valorar. Cuando tu corazón tiene ese servicio, la palabra dice que te llena de fuerzas cuando no las tienes. Y es bueno agarrar y poder leer la palabra, poder edificarte a través de la palabra, poder escuchar prédicas que las puedas practicar durante la semana. Por eso asiste a la iglesia. Ve a la iglesia. O si no es este tiempo de asistir presencialmente, pues escucha a través de las pantallas, escucha lo que Dios tiene para decirte. Y toma en cuenta que Jesús está a tu lado para poder conversar con Él cara a cara. Esto nos da a entender también, ¿no?, lo que dice aquí en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y a veces
pues Él también murió de esa forma, agarró precisamente porque fue su amor tan grande, ¿no? Que fue como cordero. Decía, ¿por qué cordero? ¿Por qué cordero? Los corderos son inmaduros, son pequeños, no entienden nada todavía. Pero Jesús fue llamado Cordero de Dios. Alguien que tenía que ser alimentado y nutrido. Pero dice en la palabra, no esa forma, digamos, ¿no? de ser una persona inmadura, sino en la forma en la cual tú tienes que actuar de una forma inocente. Y da a entender, yo me anoté aquí y quiero leerte lo que dice en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso dice 1 Corintios 14:20. Yo quiero decirte este tiempo, si bien vas a ser un cordero, o si bien ya eres una oveja, ¿no? Te está pidiendo el Señor que seáis como niños, pero no en la manera de pensar, ¿no? No, mamá, quiero leche, no. Sino dice, sed niños en la malicia. O sea, que no exista esa malicia. ¿Han visto algún niño que quiera agarrar y que esté agarrando un cuchillo y que quiera hacer algún daño a alguien? No. Si bien agarrará tal vez cuchillos porque ve en la televisión y en los medios y todo eso, y en las películas, y cómo luchan y demás, y tal vez jugando lo hacen. Pero creo que en los niños no existe la malicia. ¿Han visto a un bebé recién nacido? De repente puede agarrar un revólver y estar disparando por todos lados. O un bebé que agarre y diga, no, ahora sí me tocó, hoy día le toca a mi mamá, le voy a hacer sufrir, voy a llorar todo el día. Y lo ha pensado en forma maliciosa para hacerle sufrir a su mamá. No. Si bien el niño llora es porque tiene hambre, porque tal vez tengas que cambiarle los pañales o la ropa o algo le molesta. Pero no lo hace de forma maliciosa. Y eso nos está pidiendo. O sea, que tengamos tal efecto de nuestro corazón, ¿no? De que pues nuestra manera de ser como niños, dice que no sea en la malicia, sino que seamos, ¿no? Maduros en el modo de pensar. Y también dice en Mateo 18:3, no sé lo que dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis, dice, en el reino de los cielos. Creo que es algo que realmente tenemos que comprender este tiempo. Que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar sea como de un niño, pero que seamos maduros en la forma de pensar, y en la malicia como niños, para no tener esa malicia, para que a pesar de todo lo que te ocurra, tú puedes decir, Señor, sí te amo, a pesar de todo lo que me está pasando, te amo, a pesar de todo lo que me va a ocurrir aún más adelante, te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y le digas, tú sabes todo, Señor, y ahí está a tu lado. Le digas, tú sabes todo, Señor, tú sabes todo, te amo. Tal vez me equivoco, Señor, tal vez cometo errores, Señor, tal vez hasta te niego como Pedro lo hizo 3 veces. Tal vez de esa forma tú me preguntas a mí también si te amo, si te amo, si te amo. Pero sabes que tal vez no lo he hecho con ese pensamiento de una persona que no es como un niño, que no está pensando en la malicia. Tal vez lo he hecho sin intención, Señor. Y que vayas delante de Él y le pidas el perdón que requiere, para que tu corazón esté limpio, para que realmente te sueltes de todas esas ataduras y puedas decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Ha sido
honor para mí el poder pues compartirles esta partecita de la palabra de Dios que es, creo, muy importante para tu edificación, para mi edificación. Y si estás escuchando por primera vez, yo quiero pedirte que puedas pues tal vez acercarte a la pantalla y puedas decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Quiero que tú reines, Padre, en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y quiero, Señor, reconocer así en mi mente, Padre, en mi corazón, en mi mente, Señor, que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Señor y Salvador personal, Señor. Ahí si has hecho esta oración, yo quiero que al final de la reunión van a aparecer números en los cuales tú te puedes comunicar, puedes llamar o vía WhatsApp, o puedas escribir un mensaje, un SMS, un mensaje para que podamos comunicarnos contigo y podamos pues guiarte a poder continuar este camino hermoso de poderle seguir al Señor Jesús a pesar de las pruebas, a pesar de que a veces cometemos errores. Y tú también. A pesar de todo, el Señor te ama. Y el Señor ha muerto en la cruz del Calvario por darte a ti la salvación, por decirte: por ti voy a morir, porque te amo tanto, porque eres mi creación. Y está el hecho, ¿no? Yo me admiro a veces cuando en alguna madrugada amanezco y digo: Señor, wow, estoy abriendo mis ojos, estoy respirando y quiero amarte hoy día más, Señor, y quiero que me llenes de tu presencia, me llenes de tu espíritu. Quisiera caminar así como alguna luz. Tal vez no lo voy a poder porque soy un ser humano, pero quiero aprender de ti para caminar como tú lo hacías. Quiero hacerlo, Señor. Y así te pido este tiempo, si es la primera vez que estás haciendo esta oración o es la primera vez que nos estás escuchando, puedas comunicarte con los números que tenemos ahí abajo de pantalla y podamos nosotros también poderte ayudar y colaborar para que puedas conocer esta parte del Señor, ¿no? Y muchas otras partes más importantes que hay en toda la palabra. Dios te bendiga muchísimo, y si es que ya eres tiempo cristiano, ya has conocido a Dios hace mucho tiempo, pues espero que esta palabra haya servido para ti, para poderte edificar, así como lo está haciendo conmigo para edificar mi vida. Dios te bendiga muchísimo. Ahí vamos a entregar este tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos das, por el tiempo que tú nos das para poder, Señor, dirigirnos hacia ti. Padre, queremos hoy día aprender, Señor, a pesar de todo lo que pasemos, a glorificar tu nombre, Padre. Y en algún momento tú nos dirás: Señor, sígueme, sígueme. Y tal vez nos preguntarás, como le preguntaste a Pedro: Padre, Señor, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y tú le respondas: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Y le digas por último: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él te diga: sígueme, sígueme, pastorea mis ovejas, haz lo que tienes que hacer, hazlo como tienes que obrar, hazlo, comienza ahora. Y Dios pueda bendecir de esa forma. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, esta noche. Ahí tenemos reuniones. Dios te bendiga muchísimo. Ya hemos terminado el compartir esta noche. Ahí tenemos reuniones y espero pues que te comuniques con nosotros a través de esas reuniones. Si eres un matrimonio joven, si eres un matrimonio ya de avanzado, o eres un joven o eres un adolescente y estás ahí como un juvenil, o eres un niño, pues estamos ahí dispuestos para poder guiarte este tiempo. Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga.